Bien, eh, respecto de la evaluación, ahí tengo una evaluación para tenerla de ustedes. Mañana yo espero poder publicar las notas. Ya el miércoles acordamos cómo vamos a revisarlas. ¿Ya? A mí no me gustaría ocupar una hora de clase para poder revisar esto porque necesitamos ir recuperando tiempo. Pero ustedes teniendo su nota, yo sí les puedo asignar horarios. De hecho, antes de la clase yo tengo horarios como para poder recibirlos, juntarnos en una sala desocupada y poder hacer la revisión con quienes lo necesiten. Así que eso lo podemos coordinar el día de miércoles, ¿ya? Así que ahora vamos a continuar en donde quedamos. ¿Hay problema con los colores del data? ¿Soy yo? Ya. Estábamos viendo como para, pongámonos en contexto, características de las células de linfocitos T, ¿ya? Que van a permitir la respuesta adaptativa. Todavía no entramos directamente en describir la respuesta adaptativa como tal, ¿ya? Yo a propósito de esto, yo entiendo que da para perderse un poco con esto, ¿ya? Si esto lo vemos en forma lineal, recuerden que lo primero que pasa es que se presenta un antígeno. Este va a ser procesado por células de la inmunidad innata, se va a desencadenar toda una respuesta inflamatoria que va a permitir que esas interacciones se den. Va a llegar un punto donde una célula innata va a ir a presentar este antígeno y empezamos a entender qué células, ya todavía no vemos nada, no avanzamos en el proceso, pero sí empezamos a describir qué células son capaces de interactuar con estos antígenos. Vimos que los linfocitos B eran capaces de interactuar con esos antígenos, pero no dijimos cómo. Vimos que los linfocitos T interactuaban también, ¿ya? Con antígenos procesados. Vimos características de estos receptores, ¿ya? Y los anticuerpos que se pueden llegar a producir, que son capaces también de mediar esta respuesta. Pero ahora nos vamos a focalizar precisamente en lo que es el reconocimiento de los antígenos, ¿ya? Hasta ahora sí mencionamos de que el reconocimiento era algo que prácticamente se iba a dar siempre debido a la variabilidad enorme que había en los receptores que precisamente eran capaces de reconocer estos antígenos. Ahora, si bien es cierto, esto es un tema mucho más complicado, pero sabemos que prácticamente hay una configuración de receptor para cada tipo de antígeno que exista, ¿ya? Porque la variabilidad es enorme. Y este reconocimiento se puede dar tanto por los receptores de los linfocitos, que le vamos a llamar los TCR, las moléculas de histocompatibilidad, que es lo que nos vamos a centrar hoy día, ¿ya? Y por otra parte en los anticuerpos una vez que estos se hayan generado, ¿ya? Lo que tienen en común es que todos son capaces de reconocer antígenos de formas distintas, ¿ya? Pero son capaces de reconocer los antígenos. Dijimos también que los linfocitos B y los linfocitos T, me van a disculpar si es que aparecen algunas diapositivas desconfiguradas, estaba tratando de arreglar eso, pero no me da el tiempo para arreglar todas las desconfiguraciones que vi justo antes de entrar, así que les pido disculpas. Pero en el caso de los linfocitos B, que ya dijimos que reconocían antígenos, pero no marcaba una diferencia importante, ¿ya? El linfocito T reconoce antígenos procesados, por lo tanto van a ser fragmentos pequeños que normalmente son de un par de aminoácidos, 8, 10, 20 aminoácidos. O sea, nunca van a ser fragmentos más grandes. A diferencia del linfocito B, que como dice acá, reconoce a los antígenos en su forma nativa y tridimensional completa. No olvidar que el linfocito B, ¿qué estructura compone el receptor del linfocito B, el BCR? ¿Qué tipo de estructura es el receptor del linfocito B? Un anticuerpo, ¿ya?
Por eso que no aparecía el BCR en la lista anterior, porque el BCR está dentro de estos. Recordar que hay un anticuerpo específico, los de tipo ¿cuál? Teníamos IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. ¿Cuál era el receptor del linfocito B? El IgD, ¿ya? D de dedo. Efectivamente es el IgD, y como dice acá, ahora sí marcamos una diferencia respecto de este reconocimiento, que aquí se reconoce el antígeno completo, ¿ya? Y tiene sentido, porque anteriormente sí hicimos un paralelo entre el linfocito B y las células presentadoras de antígeno. De hecho, también dijimos que muchos autores reconocen al linfocito B también como un presentador de antígeno, porque en algún momento se los presenta al linfocito colaborador, ¿ya? Y claro, con ciertos matices, porque aquí el linfocito B reconoce al antígeno, pero no hay nadie que se lo haya procesado y se lo haya presentado ante a él, ¿ya? Sino este anticuerpo a algunos lípidos, a algunas proteínas completas, es capaz de reconocerlas tal como están, ¿ya? Esa es la gracia. Ojo que aquí se habla de su forma nativa y tridimensional. Ustedes saben que, aquí un paréntesis bioquímico, ustedes saben que las proteínas, ya la cadena de péptidos vendría a ser la primera forma de las proteínas. Después de esto los aminoácidos empiezan a interaccionar entre ellos, vendría a ser la forma secundaria, y después estos pueden tener un plegamiento particular que va a depender de la energía interna de esta cadena de aminoácidos, y esa es la forma tridimensional, ¿ya? El sistema inmune es tan específico que la forma tridimensional es lo que reconoce como propio o impropio, ¿ya? Si es que esa forma cambia, también va a cambiar el antígeno y también va a cambiar la valoración que hace el sistema inmune respecto de ese antígeno. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en artritis reumatoide. El sistema inmune, al atacar la articulación, lo que hace es no cambia la forma, la estructura lineal de la proteína, no cambia los aminoácidos. Lo único que cambia es la forma en que esa proteína se pliega. Y esa proteína, al perder su plegamiento tridimensional, ya el sistema inmune lo empieza a reconocer como algo impropio. ¿Se fijan? Entonces, ojo con esto, porque eso también es un determinante del cómo se conforman los antígenos. En cambio, en linfocitos T ya dijimos que requieren que los antígenos sean procesados. ¿Por quiénes? Por las células presentadoras de antígenos. Y es aquí donde entra el complejo de histocompatibilidad mayor como algo relevante, porque precisamente es este complejo el que se encarga de presentar estos fragmentos pequeños a los linfocitos T. Y es la única forma, la única, no hay ninguna otra, en que el linfocito T va a ser capaz de reconocer un antígeno. Por eso que se dice que aquí hay una restricción por complejo de histocompatibilidad mayor. Si esto no está, el antígeno simplemente no se reconoce, ¿ya? Por lo tanto, el complejo de histocompatibilidad mayor constituye la base de toda colaboración linfocitaria. Bueno, y también hay una serie de efectos inmunes que tienen que ver con esto. Consulta para ustedes, ¿qué ventajas evolutivas creen ustedes que tendrá el reconocer o el ver antígenos procesados por sobre antígenos completos? Las cadenas de los antígenos procesados van a tener las regiones específicas de mayor interés para poder generar una respuesta más efectiva con una menor duración de tiempo en el tema de analizar todo el... Sí, parece una buena hipótesis, pero yo le puedo preguntar, ¿y cómo se termina seleccionando una región de interés? Perfecto. ¿Pueden ser regiones de transcripción? Que no estén metiladas, por ejemplo, no estén... Sí, no tiene que ver con eso, porque piense que este sistema es súper complejo, pero aquí hay un montón de azar, ¿ya? El reconocimiento de antígenos es un proceso al azar, no es que haya algo dirigido. La presentación de antígenos es un proceso también al azar, ¿ya? Y en todo ese azar, esto se termina estructurando igual, ¿ya? Señorita, ¿usted tenía otra idea? Sí, que tal vez podría ser como para poder presentar a llegar a más estructuras para que lo reconozcan, así como... Sí, podría tener que ver con eso, pero aquí hay un aspecto topológico. ¿Puede que es importante. reconocer a más de un antígeno? Porque, o sea,
sé cómo explicarlo, pero son partes del antígeno y esa parte del antígeno puede estar en más de un antígeno. Ah, ya lo entiendo, sí, sí. Poder... No, exacto, o sea, eso termina generando una ventaja, o sea, el hecho de que se reconozcan fragmentos pequeños, o sea, para la misma bacteria se le puede reconocer de cientos de formas distintas, ¿ya? Que multiplica las posibilidades de reconocerla y atacarla. Pero aquí hay un tema que es topológico, tiene que ver con el ataque intracelular particularmente, ¿ya? El antígeno completo, que es lo que hacen los linfocitos B, es fácil reconocerlo afuera de la célula eucariota. Pero ¿qué pasa con los virus, por ejemplo, o con las bacterias que atacan dentro? Ahí ya se pierde cualquier posibilidad de reconocer antígenos completos, ¿ya? Y la única forma que tiene la célula nuclear es tener que destruir ese antígeno y poder presentarlo por partes en su superficie, ¿ya? Entonces evolutivamente se fue desarrollando este mecanismo por sobre el que naturalmente reconoce el linfocito B, porque uno podría haber dicho ya, pero a lo mejor esto mismo que tiene el linfocito B, de reconocer antígenos vía un receptor, ya que es un anticuerpo, sabiendo que los anticuerpos también tienen toda esta posibilidad de reconocer hartos antígenos, a lo mejor eso podría haber sido lo que prevaleció, pero claramente no prevaleció porque eso quedó restringido solamente a los linfocitos B y todo el resto se hace por reconocimiento por fragmentos. En general el pensamiento evolutivo es así, ¿no? Nunca hay algo muy dirigido, se producen un montón de interacciones al azar, pero la que es más favorable termina prevaleciendo en el tiempo y otras terminan perdiéndose en esa evolución, en esto, en cualquier aspecto de la evolución, ¿ya? Y aquí entonces es donde aparecen los complejos de histocompatibilidad mayor, ¿ya? Los CMH, AMHC o la sigla que aparezca en los textos. Lo importante es que sea el complejo de histocompatibilidad mayor, ¿ya? En cuanto al origen del nombre, ya que a lo mejor no es el nombre que más le hace justicia, pero esto tiene que ver porque esto precisamente se descubrió cuando se empezó en medicina a intentar los trasplantes. Y se empezaron a ver que había trasplantes que eran incompatibles. A pesar de que se cuidaban los aspectos que se sabían en la época, grupos sanguíneos y una serie de otros antígenos que se esperaban modular, sin embargo siempre habían rechazos a estos trasplantes producto de algo que no se estaba viendo. Y cuando se descubrieron estas moléculas, precisamente se les llamaron Human Leukocyte Antigens, porque era lo que producía la incompatibilidad, ¿ya? Por eso que también es muy común hablar de HLA, que es exactamente lo mismo que el complejo de histocompatibilidad mayor. Ahora, hay áreas de la medicina donde se les sigue llamando HLA, ¿ya? De hecho, en el contexto de los trasplantes, todavía se le dice que son HLA compatibles, que fue el nombre que le dieron cuando se descubrió esto, pero estamos hablando exactamente lo mismo que los complejos mayores de histocompatibilidad, ¿ya? Los que tienen que ver con presentación de antígenos son dos, a pesar de que se reconoce una tercera clase que forma parte de esta familia. Pero esa tercera clase es solamente por el lugar donde estos se transcriben, por donde estos se producen, ¿ya? Pero los que presentan realmente antígenos son los complejos de clase 1 y los complejos de clase 2. No es una molécula única, pueden ver aquí en la diapositiva que... Adelante, Gabriel. Pueden ver de que hay variedad. En el caso de los clase 1 tenemos A, B y C, ¿ya? Que tienen la particularidad, este grupo, de que presentan péptidos pequeñitos, ya que son péptidos endógenos, de 8 a 10 aminoácidos, y lo hacen exclusivamente a los linfocitos de tipo CD8. No lo hacen a cualquier cepa. Y la otra característica que tienen es que estos se expresan en prácticamente cualquier célula nuclear del organismo. Entonces cae de cajón saber cuál es la célula que no va a presentar este complejo. ¿Cuál es? El eritrocito, ¿ya? Casi en todos salvo en los eritrocitos, porque esto es una característica de las células nucleares, ¿ya? No de las células anucleadas. Por otra parte, los de clase 2, que aquí se reconocen algunas variedades, los HLADP,
de Q y de R, que estos se especializan en presentar péptidos exógenos por cómo se procesan, tienden a ser péptidos que son más grandes, de 13 a 18 aminoácidos, y se presentan exclusivamente a linfocitos de tipo CD4, o sea, los linfocitos T colaboradores, ¿ya? Y estos no se expresan en cualquier célula del cuerpo, sino se van a presentar solamente en las llamadas células presentadoras de antígenos profesionales, ¿ya? De hecho, siempre se le llama así a las células profesionales, o sea, son las que se especializan en presentar antígenos, ¿ya? Bueno, y los de clase 3, que si bien es cierto no presentan antígenos, pero tienen, se reconoce o se infiere de que tienen también por un tema evolutivo, ya un tema de coevolución, se expresan en las mismas regiones génicas y participan de los mismos procesos. Y estas moléculas de clase 3 vendrían a ser las moléculas del complemento y algunas citocinas que están relacionadas genéticamente. Ya han hablado harto del complemento, factor C2, C4, el factor B, citocinas proinflamatorias como las clásicas TNF-alfa y otras, factor de necrosis tumoral. También serían de esta familia de los complejos de histocompatibilidad mayor, ¿ya? Y a la pregunta de abajo de por qué los genes del complemento se agrupan genéticamente dentro del mismo locus, se asume que tiene que haber una coordinación evolutiva, o sea, en la medida que fue evolucionando el receptor HLA, fueron evolucionando también las moléculas que daban todo este contexto que permite la presentación de antígenos, o sea, está todo relacionado. Esto es el cromosoma 6, ahí es donde se ubican los locus. Esto es para que vean que efectivamente todas las moléculas de histocompatibilidad se expresan dentro del mismo cromosoma. El principal va a estar en este locus de acá, el 21-32, este siempre es el que más se estudia, dentro del brazo corto del cromosoma 6. Bueno, y ahí está la ubicación relativa donde están el resto de las regiones génicas de estos tipos de moléculas, ¿ya? Ahora, las principales propiedades que tienen son estas que nosotros se listan ahí abajo: poligenia, polimorfismo y codominancia, que vamos a entrar a detallar acá. Un paréntesis a propósito de por qué se me desconfiguró esto cuando lo pasé a PowerPoint, es que estaba experimentando con una IA que logra hacer diapositivas. Y dije, mira, qué interesante, y entre las opciones que me daba era, la quiere con poco texto, como normalmente hago mi diapositiva, con más o menos o con mucho, o con todo el texto que sale en el libro. Y yo dije, ¿saben? Como los estudiantes malentienden la diapositiva y creen que esto es la clase y les gusta estudiar de acá, hagamos las diapositivas con harto texto nomás. Y le metió demasiado, sí, pues entonces queda todo como chico, queda todo como apretado, y de hecho esa ya, cuando le falta espacio, la diapositiva no la deja aquí, es como que la agranda nomás. Y ahí después queda la grande cuando uno lo pasa a PowerPoint, ¿ya? Pero hay harto texto para que estudien, eso era la intención de este tipo de presentación. No lo voy a volver a hacer así, pero al menos de esta parte va a quedar así, ¿ya? 3 características. Poligenia, la primera, ya que múltiples genes con funciones similares van a coexistir dentro de la misma región génica, ¿ya? Eso es un locus, ¿ya? Topográficamente una región donde se expresan varios genes y estos se relacionan en cuanto a la función que estos tienen, ¿ya? Y eso es lo que mostramos en la diapositiva anterior. Lo más relevante acá es la segunda característica, el polimorfismo, pero polimorfismo extremo, ¿ya? Quiere decir que es extremadamente variable, ¿ya? Ojo que esto no es una mutación, ¿ya? Hay una diferencia. Técnicamente estamos hablando de lo mismo. Ustedes saben, un cambio de una región puntual del genoma en una base o más bases, eso se llama una mutación. Pero ¿saben cuál es la diferencia con el término polimorfismo? Sí, no, tal vez. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre polimorfismo y mutación?
¿Han tenido algo de biología molecular hasta ahora? Sí, sí. O sea, polimorfismo no es como que hay muchas variantes y la mutación es que hay como específicos y tal. Sí, sí, o sea, tiene que ver con que hay muchas variantes, pero ¿cuál es la definición de base que permite eso? Uno sería y el otro no. Todos cereales. No es como que el polimorfo reutiliza los mismos genes para hacerlo de distintas maneras. Cuando la O mutación. sea, esa es la base, pero resulta que la diferencia, ¿ya?, entre la mutación y el polimorfismo es que el polimorfismo tiene una frecuencia mayor al 1% en la población, ¿ya? Y eso es algo lógico, porque todos tenemos, o sea, el genoma humano no es exactamente igual, tenemos variantes y eso es evidente, ¿ya? Y estas variantes se llevan al extremo justo en las regiones génicas que les mostré anteriormente. Ahora, ¿cuál es para poder entenderlo, el concepto de polimorfismo? Porque de esto vamos a hablar harto de aquí en adelante. La diferencia, y por qué hay que entenderlo desde el punto de vista de la frecuencia en la población, porque una variante que no es perjudicial per se para el organismo se va a expresar en una frecuencia alta en esa especie. Aquí tenemos polimorfismo que puede estar en el 2%, en el 5%, en el 7% de la población, ¿ya? En cambio, si fuera algo perjudicial, esa población tiene menos posibilidades de reproducirse, por lo tanto, tampoco se va a heredar esa variante. Y a eso se le llama mutación, ¿ya? Cuando esa misma variante genética, que es perjudicial y estadísticamente se expresa en menos del 1% de la población, ¿ya? Aquí no estamos hablando de mutaciones, son variantes genéticas benignas, ¿ya?, y que están en extremo expresadas. Fíjense que solamente el HLA-B, por ejemplo, tiene más de 7000 variantes alélicas, o sea, un solo gen ya presenta más de 7000 alelos distintos. ¿Qué es lo que es un alelo? Cromosoma mamá, cromosoma papá, la configuración que hay ahí. Si mamá dice adenina y papá dice guanina, ya ahí hay una combinación, eso es un alelo. A lo largo de un gen que puede tener varios miles de extensión, si ustedes ponen papá, mamá uno al lado del otro, esas combinaciones que pueden haber ahí, pueden haber más de 7000 distintas. En cambio hay otras regiones en nuestro mismo genoma que son tan conservadas que yo les aseguro que todos nosotros tenemos exactamente la misma configuración, ¿ya? Entonces esto del polimorfismo no es que pase en todo el genoma porque sí, no. Hay regiones que se conservan mucho y hay regiones que se les permite evolucionar, ¿ya? Y estas son de las regiones que se permite evolucionar por una cosa obvia, ¿ya?, porque hay que reconocer hartos antígenos. Y lo otro interesante de esto es que la expresión de los alelos es codominante. ¿Se acuerdan de genética mendeliana? Hay que recordar hartas cosas hoy día, ¿ya? ¿Qué es lo que era la dominancia en genética de mendeliana? ¿Ah? Ya, pero a la hora que se expresa el fenotipo, Tiene más probabilidades de expresarse que el otro. Solamente con una alelo dominante en la herencia puede presentarse. ya, porque recuerden, tienen el alelo paterno, el alelo materno, y ahí hay varias posibilidades. Ya, cuando es un alelo dominante se expresa uno, cuando es un alelo recesivo se expresa el de la carga menor, ¿cierto? Pero también existe el concepto de codominancia, donde fenotípicamente se van a expresar ambos, ¿ya? Y aquí da lo mismo, lo que aparezca siempre se van a estar expresando ambos. O sea, a esta variabilidad, además, hay que sumarle la variabilidad que va a sumar, bien digo, el hecho que se estén expresando ambos alelos en paralelo, ¿ya? Entonces, evolutivamente aquí se generó un contexto donde la variabilidad, y esto quedó más que claro, la variabilidad de estas moléculas es enorme, ¿ya? Gracias a estas características, hasta 6 moléculas distintas de clase 1 se van a expresar, porque hay 3 losis por 2 alelos, y hasta 8 en el caso de la clase 2, porque además ahí hay cadenas que son, en la configuración de la molécula, hay cadenas que son distintas, que nos van a generar hasta 8 alelos, ¿ya? Miren, esto no, ¿para qué lo vamos a querer entender ahora? Esto se llama mapas de variabilidad genética, ¿ya?
cada numerito representa un alelo ya que se describió, y cada línea representa el cómo este alelo se relaciona con este, y ustedes ven cómo esta diversidad de alelo también genera relaciones ya entre distintos alelos y cómo estos también se expresan en distintos tipos de población. Pero no vamos a perder tiempo en esto porque aquí ya no quédense con esto de que hay harta variabilidad, ¿ya? Pero eso ya meterse mucho en biología molecular. Complejo histocompatibilidad de clase 1 es este que está acá, ¿ya? ¿Qué entendemos? En cuanto a la estructura, tenemos que entender que vamos a tener tipos de cadenas que le vamos a llamar cadenas alfa o cadenas beta. En este caso, el complejo de histocompatibilidad clase 1 va a tener dos cadenas alfa en la parte que reconoce el antígeno, y una cadena alfa que es transmembrana, que es la que se termina anclando a la superficie de la célula. Y a este se le va a acompañar una cadena beta, ya beta 2 microglobulina. Esta es como la estructura clásica del complejo de histocompatibilidad clase 1, ¿ya? Como ya dijimos, se expresa en todas las células nucleadas y le presenta los antígenos en esta zona, ya, a los linfocitos de tipo CD8. Bueno, ahí vamos a ver que existe más de un tipo de cadena alfa, existen cadenas alfa de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Para lo único que nos sirve entender esto es para saber que no necesariamente son todos los complejos distintos. Ya, de repente las diferencias que hay entre uno y otro es en la proporción entre que se presentan estos tipos de cadenas, ¿ya? Sí, el entender o el reconocer al menos que las cadenas de tipo 1 y de tipo 2 son las que generan esta hendidura de unión al péptido que tiene ciertas características, pero no es necesario meternos más allá en la estructura proteica que tienen estos complejos, ¿ya? Esto de aquí abajo sí es importante en cuanto a la expresión y la función biológica, ya que las moléculas de clase 1 se van a expresar constitutivamente en todas las células nucleares. El término constitutivo quiere decir de que mejor se lo digo, quería que me dijeran ustedes, pero se los comento al tiro, ¿ya? Cuando un gen se expresa constitutivamente quiere decir que no depende de ningún factor de transcripción. ¿Qué quiere decir esto? Que un factor de transcripción depende de una cascada de señalización intracelular y esa cascada depende de una señal externa, ¿ya? Cuando hay una señal externa que, por ejemplo, qué sé yo, glucosa, que reconoce un receptor de membrana, ¿ya? GLUT, este no va a actuar directamente en el núcleo, sino tiene que desencadenar una cascada en cadena, ¿cierto? Acuérdense esto del segundo receptor. Esto en algún momento va a pegarle al núcleo y el núcleo va a desencadenar un factor de transcripción. Ese va al genoma y va a activar un gen que se va a encender. Pero ese gen se enciende solamente cuando hay una señal externa, ¿ya? Eso es un gen regulado, ¿ya? Pero lo contrario a eso es cuando ese gen está permanentemente encendido, no depende de ninguna señal de ningún tipo, no depende de segundos mensajeros, no depende de receptores de membrana. A eso nos referimos cuando hablamos de algo constitutivamente expresado. O sea, esto quiere decir que sin mediar ningún tipo de estímulo, todas las células siempre van a estar expresando complejo de histocompatibilidad de clase 1, ¿ya? Incluyendo las plaquetas, que en algún momento fueron células nucleares, ¿ya? Y como son las moléculas llamadas a presentar los antígenos endógenos, lo que pudiese estar afectando a la célula desde adentro, van a ser relevantes en infecciones virales, por supuesto, en cualquier tipo de transformación neoplásica. Ya cuando se empieza a generar un tumor, empiezan a aparecer proteínas que son extrañas, y esas proteínas extrañas las reconoce el sistema inmune. El otro día conversaba con algunos, no me acuerdo con quién, pero nos fuimos conversando hacia abajo a propósito de un premio Nobel, no me acuerdo a raíz de qué salió la conversación.
Pero efectivamente, yo me imagino que ustedes han estudiado cáncer, el sistema inmune reconoce rápidamente el cáncer. Ahora, el problema del cáncer es que el cáncer crece más rápido de lo que el sistema inmune es capaz de actuar, ¿ya? Pero efectivamente, las transformaciones neoplásicas son rápidamente reconocidas por este tipo de complejos. Y también cualquier tipo de proteína mutada o anómala, por la razón que sea, ya también van a ser reconocidas por este tipo de complejos, ¿ya? Por otra parte, existen los complejos de clase 2, que ustedes ven que estructuralmente son distintos. Ya este está conformado tanto por cadenas alfa y beta, pero fíjense que la zona de reconocimiento ya es distinta. Está conformado tanto por cadenas beta como por cadenas alfa, ¿ya? Y tiene dominio transmembrana tanto de cadenas beta como de cadenas alfa. Eso lo diferencia bastante estructuralmente de los de clase 1, y como ya dijimos, se presenta particularmente en las células presentadoras de antígenos profesionales, dirían en el casino, ¿no? Señorita. ¿Cómo cuando hacen un trasplante hay que tener una coincidencia con el complejo? Sí. Pero no se pueden como inhibir. A partir de la semana pasada, sí. No sé si leyeron la noticia. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Mira, a propósito de lo que usted menciona, el gran problema de los trasplantes es que efectivamente el sistema inmune, ya vamos a ver por qué, ya, quedan 2 días para entender bien por qué, pero efectivamente el sistema inmune, al no tener el mismo complejo de histocompatibilidad, hay un proceso como de revista, como un proceso de control interno que no van a ser capaces de pasar los órganos. Porque eso sí se los comenté de los linfocitos CD8. El linfocito CD8 está permanentemente yendo donde usted le dice su cédula, por favor, y la célula saca una cédula y la muestra. Perfecto, pasó revista y pasa a la célula siguiente. Los linfocitos CD8 están todo el tiempo, a cada rato, haciendo eso. Lo que pasa con un órgano trasplantado es que va a llegar el momento que el linfocito CD8 va a pasar revista, el órgano trasplantado va a mostrar su complejo de histocompatibilidad, que es de la persona donante, va a reconocer que el complejo no es propio y se lo va a echar, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo o sea, cuál es la probabilidad de tener lo mismo que una persona? Que sea un familiar directo muy cercano. Incluso entre familiares directos puede ser que haya incompatibilidad, ¿ya? Y a pesar de que sean, entre comillas, bueno, incluso entre gemelos pudiesen haber algunos problemitas. Pero a pesar de que cuando se detecte un órgano compatible por HLA, aún así esos pacientes van a estar permanentemente con un tratamiento supresor, ¿ya? Inmunosupresor, corticoides, no se les puede dejar simplemente el órgano funcionando. Pero llega un punto donde nos dejan de tomar, o es como... No, eso es permanente. O sea, el riesgo de que se le reconozca como no propio es alto en algún momento del trasplante, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la novedad? Y por favor, al terminar la clase, busquen la noticia, ¿ya? Porque esta noticia salió ayer. Ahora, de que unos científicos descubrieron una técnica ya in vitro para poder tratar el órgano y poder atenuar las moléculas que estos órganos tienen y hacerlas neutrales para el organismo receptor. Eso en algún momento va a terminar siendo un Nobel, se los aseguro, ya, porque son de esos avances que son muy relevantes. De hecho salió la noticia con bombo y platillo, y bueno, me gustaría tener tiempo para ir a los artículos, porque esto es una serie de investigaciones que llegaron a esto, pero efectivamente se logró atenuar esto, particularmente por los reconocimientos por los de tipo histocompatibilidad clase 1, que ahí es donde está el problema, ¿ya? Los de clase 2 van por otro carril. Sí. ¿Hay fenotipos para de antígenos para ciertos grupos étnicos que sean como específicos? Antígenos no, pero de receptores sí. O sea, de hecho no es que nosotros por ser humanos distintos vamos a tener variaciones, ¿ya? Y claro, o sea, se podrían reconocer asociados a su origen ya ancestral algunos patrones que tienden a repetirse, ¿ya?
a pesar de que los complejos de histocompatibilidad no son un marcador de grupo, ¿ya? Ahí hay que irse más a la mitocondria, al DNA mitocondrial, ahí sí hay como patrones más específicos para eso, ¿ya? Pero sí, en cierta medida sí. Bien, bueno, esta parte de aquí ya la explicamos, que la hendidura reconoce antígenos más grandes y tiene una expresión muy reducida a células dendríticas, a macrófagos y a linfocitos B. Estos son los tipos de células que son capaces de expresar este tipo de antígenos. No lo van a hacer otro tipo de células, y como ya hemos mencionado, solamente presentan antígenos externos, exógenos. No termino de entender cómo la base de esto. ¿Cómo? Cuando la célula se infecta o se convierte, son células neoplásicas, y la misma célula al detectar eso lo expresa. Sí, ya lo vamos a entender. Viene a continuación. Lo que pasa es que las células tienen sistemas de reciclaje interno, ¿ya? Y eso es lo que va a permitir este reconocimiento de lo no propio cuando se empieza a expresar, o este reconocimiento del virus o lo que haya internamente, ¿ya? Este es un pequeño resumen de dónde se están expresando los dos tipos de antígenos. Partamos con las células epiteliales del timo, ya, con una cosa lógica, tienen que expresar ambos tipos, ya, porque estas son las células que van a estar entrenando a los linfocitos B, ya. Pero dejando fuera las células del timo, fíjense que prácticamente todas las células conocidas, salvo los eritrocitos, expresan los de clase 1, ya, y solamente las presentadoras de antígenos son las que expresan en gran medida las de clase 2, ¿ya? Esto es una tabla resumen que va a quedar aquí también para que la puedan analizar, pero como tabla resume ya todo lo que ya venía mencionando, tanto a la composición, los genes codificantes, la hendidura peptídica, la expresión celular, el origen del péptido, etcétera, ¿ya? Dando origen a estos dos conceptos, perdón lo chiquitito, las divisiones funcionales del trabajo inmunológico, lo que depende del eje citotóxico y lo que depende del eje colaborador, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que es esto de la restricción ya por complejo de mayor incompatibilidad o este doble reconocimiento del TCR, ¿ya? Que como les decía, el TCR solamente va a ser capaz de reconocer los antígenos aislados que son presentados por estos complejos, que está dado por una secuencia lógica. Primero se tiene que procesar esto de alguna forma, se procesan distintos, intracelularmente están los mecanismos de reciclaje que son el proteosoma. ¿Vieron o les suena el proteosoma? Ya esto es como biología celular, ¿ya? Recuerden que intracelularmente existen mecanismos donde se están reciclando péptidos. ¿No les suena? Proteosoma. ¿Sí? Ubiquitinación. Ya. En cambio, estos mecanismos, para cuando se procesan antígenos externos, no son los que actúan, sino actúan enzimas ácidas que están dentro de vesículas, como son los lisosomas, los fagolisosomas, ¿ya? Por eso que el procesamiento es distinto. El proteosoma es mucho más fino, el picadillo que hace de proteína. En cambio, cuando son antígenos que se procesan en los fagolisosomas, tiende a ser más grueso el corte del antígeno, ¿ya? Posterior al procesamiento viene un proceso de carga. Tiene que haber un mecanismo que tome ese fragmento proteico y lo lleve a donde está el complejo de histocompatibilidad para que este complejo lo cargue en su bolsillo respectivo. Después este complejo tiene que ser llevado ya a la superficie para que pueda ser presentado, ¿ya? Tanto los clase 1 como los clase 2 tienen que llevarse a la superficie en algún momento para que sean presentados. Y posteriormente este complejo tiene que ser reconocido por la célula respectiva, ¿ya? Por eso que se habla de este doble reconocimiento, ¿ya? O sea, tiene que haber reconocimiento por parte del linfocito T, del receptor del linfocito T
y anteriormente reconocimiento por parte del complejo de histocompatibilidad. Ahora, cuando esto no ocurre, ¿ya? Cuando esto no ocurre, se reconocen varias consecuencias. Ya, aquí puede haber rechazo, y estábamos hablando recién, rechazo de los trasplantes halogénicos o trasplantes cuando son de tejido de una persona distinta. ¿Ya? Precisamente porque este paso de reconocimiento, ya vamos a ver por qué, va a fallar, ¿ya? En este caso. Pero esto mismo se puede alterar cuando el mismo sistema inmune quiere inducir tolerancia central, por ejemplo. Ya mediante citoquinas, el mismo sistema inmune que puede entorpecer esto para favorecer un proceso de tolerancia, que también para volver a la homeostasis es necesario, porque si no tendríamos solamente procesos inflamatorios que no terminan nunca, ¿ya? Y eso también se tiene que frenar. Esto implica especificidad clonal, ¿ya? Aquí no hay una especificidad a nivel de especie, ¿ya? Nosotros como individuos somos un clon en específico y como individuos somos únicos, ¿ya? A ese nivel de especificidad estamos hablando. Por eso que el riesgo, a pesar de que tengamos familiares muy cercanos, ya siempre va a estar en el caso de trasplante, por ejemplo. Y este sistema también ayuda a prevenir procesos de autoinmunidad, ¿ya? De hecho, hay un proceso que no lo voy a tocar en esta clase por tiempo, ¿ya? Pero que por favor les pido que lo puedan revisar, que es el proceso de sinapsis inmunológica. Que en términos sencillos es, una vez que se produce toda esta cadena, ¿ya? La consecuencia a nivel celular es que se va a expresar un complejo proteico, ya, que va a interactuar, que es muy ordenado y que tienen funciones diferenciadas. Pero si ya nos vamos metiendo tanto en detalle, no vamos a avanzar nunca, así que les pido por favor que revisen el concepto de sinapsis inmunológica. Están en los libros de inmunología de la bibliografía de la asignatura. Hay artículos con imágenes muy bonitas, o sea, de esto está todo escrito en Nature, ¿ya? Y los mejores monitos y dibujos los van a encontrar ahí, así que se los recomiendo 100% para que los revisen, ¿ya? Perdón, estamos en... Ah, estoy para acá. Ya estoy. No pensé que iba a ser tan chico. ¿Esto lo puedo agrandar o no? Se aprieta control y la ruedita debería. Control y el más. No, la ruedita del mouse. Ah, sí, sí puedo. Va a ser como un press. ¿Ya? Gracias, Javier. Ya, como estábamos hablando, la herencia de estos genes, de lo que depende la compatibilidad, ¿ya? Va a tener bastantes implicaciones. De hecho, lo que se busca cuando se habla de compatibilidad es la coincidencia que hay de los haplotipos, ¿ya? Entendamos el haplotipo así. A ver, un plumón. Ya, supongamos que tenemos, cuando nosotros heredamos ya nuestro DNA, ya, nosotros tenemos cromátidas hermanas, ¿cierto? Ya. Una es herencia paterna y otra es herencia materna, ¿ya? Estos van a estar conformados por cadenas de nucleótidos. Entonces yo voy a tener aquí nucleótido 1, nucleótido 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. ¿Ya? Y lo mismo, este va a ir empatando con uno que está aquí al lado, ¿cierto? Y estos son los que se unen por fuentes de hidrógeno cuando se juntan las dos moléculas de DNA. Y esto forma la doble cadena de DNA, ¿ya? Cuando hablamos de un alelo, nosotros tenemos que ver en este sentido la configuración, ¿ya? Esto es un alelo. Y ahí, dependiendo del tipo de gen que sea, se va a expresar este lado de acá, se va a expresar este lado de acá, o se van a expresar ambos, ¿ya? Ahí tenemos diferencia en cuanto al fenotipo que aparece de esto, ¿ya? Yo puedo tener los ojos
café, pero tener un alelo de ojos café y otro alelo de ojos azules. Pero el café es dominante por sobre el azul, por lo tanto se va a terminar expresando esto. Pero eso podría explicar que yo tengo un hijo después de ojos azules, es que justo mi mujer, si me estoy poniendo yo como ejemplo, tiene doble carga ya de alelos azules. ¿Se fijan? Ya, eso vendría a ser la lógica que ustedes aprendieron de genética mendeliana. Pero cuando hablamos de un haplotipo, lo estamos hablando en el contexto de una sola cromática. ¿Ya? Si esto es adenina, timina, citosina, por lo tanto este de acá va a ser timina, adenina, guanina, ¿cierto? El alelo aquí sería TA, pero en cambio el haplotipo que yo estoy describiendo aquí es este de aquí y este de acá. Y yo tengo dos, o sea, tengo este haplotipo, ¿ya? Un haplotipo timina, adenina, guanina, ¿ya? Y esto es lo realmente relevante en cuanto a la compatibilidad. Como estos son genes que van a estar en una región determinada de un cromosoma, ¿ya? Lo que tiene que coincidir entre entre familiares o entre personas que quieren tener, por ejemplo, un trasplante, es que coincidan los haplotipos genéticos. ¿Ya? Esto es lo que tiene que asemejarse. Y ya no estamos hablando de un solo alelo. Y yo aquí puse 4 nucleótidos. Aquí estos son N nucleótidos que tienen que coincidir. ¿Ya? Y eso es lo que hace tan complicado el tema de los trasplantes. De hecho, fíjense en las explicaciones familiares que se describen ahí. 25% de los hermanos, ya que es lo más cercano que podemos tener como familiar o nuestros padres, tienen probabilidad de ser HLA idénticos. ¿Ya? Que tengan un haplotipo que sea similar. 50% de probabilidad de compartir un haplotipo, 25% de probabilidad de ser completamente diferentes. ¿Ya? Bueno, pero y esto es lo que se busca también, y esto es lo que se estudia cuando se busca compatibilidad. Y aquí yo no sé si ustedes hacen campañas con DECA, sí, que ellos buscan, o sea, ellos están mapeando permanentemente personas donantes, porque vaya a saber usted que por esas casualidades de la estadística y de la raza humana, justo aparezca alguien compatible en otro continente y estas fundaciones o estas instituciones tienen la capacidad de poder conectar gente que tiene alguna posibilidad de ser compatible, ¿ya? ¿Por qué? Porque por azar o por cosas de la evolución tienen haplotipos ya que coinciden y que podrían tener alguna posibilidad de éxito en este tipo de patología. De hecho, aquí hay varias, por ejemplo, asociaciones entre enfermedad y estos haplotipos. De hecho, se conoce que hay algunos haplotipos que dan susceptibilidad aumentada a alguna enfermedad autoinmune específica. Ahí aparece, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, la enfermedad celíaca, la diabetes mellitus de tipo 1 o la misma artritis reumatoide, que se asocian con algunos haplotipos específicos en los genes que codifican para estos complejos de histocompatibilidad mayor. Recuerden que esas son de las subclases que pueden tener de clase 1 o de clase 2. ¿Ya? De hecho, fíjense que esto de la compatibilidad no necesariamente se va a dar en todos los haplotipos. O sea, puede ser que, en todas las clases de complejos, puede ser que en algunas clases... ¿qué dice? No tanto. ¿Dónde está? Acá. Ya puede ser que hay algunas clases donde haya más posibilidad de encontrar coincidencias, pero en cambio van a haber otros donde la posibilidad va a ser menor. Y todas esas variantes las vamos a tener. ¿Ya? Por eso es que vamos a tener varios factores que pueden influir esto. Lo voy a agrandar de nuevo, disculpen. Nunca más hago esto de poner tanta info disponible. Mejor poner puro. Y ahí no sé qué hizo. Me rindo.
No, pero ese estaba bien escrito, no sé qué le pasó ahora. ¿Ah? Ya, pero no, se echó a perder la presentación. No sé qué hice. Apreté un botón y estaba viendo otra diapositiva que también aparecieron en griego. Ya. En honor al tiempo, para aprovechar los minutos que nos quedan, ya me voy a saltar la estadística, eso va a quedar disponible ya, para que lo puedan revisar. Ya, y vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con ya el procesamiento de estos antígenos. Ya conocimos la estructura de los complejos de histocompatibilidad mayor, ya sabemos que tenemos distintas clases. Ahora el procesamiento es necesario por las razones que ya vimos. Ya es necesario el poder procesarlo para poder cargarlos a estos complejos y que se pueda expresar a la superficie. Estos son los pasos que ya describimos anteriormente. No, algo tiene el computador con mi presentación, ¿ya? Pero ahí decía célula dendrítica, ¿ya? Esto es para enfatizar en la importancia relativa de cada una. Célula dendrítica, la más profesional de todas, la más capaz de todas. Esta es la célula que presenta antígenos, ¿ya? En términos relativos, bueno, expresan altos niveles de las moléculas de presentadoras de antígenos, altos niveles de coestimuladores, están todos los tejidos y son las que se van a mover, ustedes saben, al órgano linfático secundario para poder hacer esta interacción con las células T. En cambio, los macrófagos tienden a tener un rol menos relevante en este sentido. Son presentadores de antígenos, sí, ¿ya? Pero se restringen a presentarlo los linfocitos CD4, principalmente cuando ya hay infecciones intracelulares. Bueno, uno dice, pero si esto está fagocitando extracelular, ya, pero este rol lo van a tener cuando ya hay una infección intracelular que ya fue reconocido previamente. Ya, y estamos en un contexto donde el organismo está resolviéndose. Y ya dijimos, bueno, que es muy limitado el rol del linfocito B en cuanto a que reconocen solamente lo del la presentación de antígenos completos. ¿Ya? Ahora aquí es súper importante lo que se llama la coestimulación, ¿ya? Y activación linfocitaria, que es en resumen lo que se ve en esta imagen de acá, ¿ya? Una presentadora de antígeno va a interactuar con un antígeno, ¿ya? Lo va a procesar, por ejemplo en este caso sería vía fagocitosis. Tras la fagocitosis se lo va a presentar una célula T, que en este caso podría ser por ejemplo un linfocito T helper. Este va a expresar un concierto de interleucinas, ya que van a tener varios roles, por ejemplo el de activar a la célula T para que actúe contra esta célula infectada. Ya a la par, estas mismas interleucinas van a ir donde se producen las células linfocitarias, que vendrían a ser los órganos donde están naciendo, para estimular estas poblaciones y que vayan al sitio de infección a seguir atacando al organismo, ¿ya? O al antígeno. Entonces esto vamos a tener siempre al menos 3 dimensiones o 3 pasos que se van a dar. El primero, el reconocimiento al antígeno de lo que hemos estado hablando, pero inmediatamente tiene que ocurrir la segunda señal, que vendría a ser la coestimulación que necesitan estas células para que el proceso siga andando, ya que en este caso vendría a ser por un tipo de moléculas que se llaman las B7 o las CD28, o por las interacciones que se dan entre una interleucina que se llama la CD40 junto con su ligando, que es el CD40 ligando. Entonces ahí tenemos dos
coestimuladores que son claves ya en estos procesos. B7, CD28 y por otra parte CD40 con su respectivo ligando. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que está interactuando el receptor del linfocito T con el complejo de histocompatibilidad mayor? Seguido de esta segunda señal. Esta segunda señal, absolutamente relevante porque si no los procesos no se dan. Yo ya les comentaba cómo actuaba, por ejemplo, el virus del VIH entorpeciendo o bloqueando esta segunda señal. En consecuencia, el linfocito de helper no se activa nunca. ¿Ya? Lo que viene a continuación es la activación completa y una vez que se activa completamente la célula es capaz de producir alguna interleucina. La más básica y de las primeras que se producen, interleucina 2, ya que le permite, por ejemplo, en el caso del ejemplo del linfocito TSD4, de estimular al mismo macrófago, por ejemplo, para que empiece a actuar posterior a la presentación del antígeno. ¿Ya? Y aquí vamos a tener dos vías de procesamiento, y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. ¿Ya? La que se llama la vía endógena, que es el procesamiento que depende del complejo de histocompatibilidad de clase 1. ¿Ya? Como estas son células intracelulares, ya dijimos cuáles, virus, proteínas malignas, otro tipo de cambios internos, ya este mecanismo va a permitirle a las células que patrullan las CD8 de saber qué es lo que está pasando al interior de la célula. Y para que suceda esto, tiene que estar funcionando completo sistemas internos que, por lo que me dijeron, ustedes ya conocen. Primero, el sistema ubiquitina-proteosoma. ¿Ya? Ubiquitina es un sistema interno que va marcando ciertos péptidos, como va poniéndole como una especie de bandera, una etiqueta, y péptido que tiene esa etiqueta va a ser reconocido después por el proteosoma. ¿Ya? No todas las proteínas son reconocidas por el proteosoma, solamente las que fueron ubiquitinadas. Por otra parte tiene que estar el proteosoma, en este caso es relevante el proteosoma 26S, ya que es un complejo proteolítico que genera estos péptidos pequeñitos de 8 a 11. Ahora, ¿por qué sabemos que tienen este tamaño? Porque se sabe con certeza dónde cortan ya los proteosomas y con eso se puede predecir el tamaño de los fragmentos que van a producir de cualquier tipo de proteína. Además tiene que haber una proteína transportadora que van a tomar estos fragmentos del proteosoma y se los van a llevar al retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Y posterior a eso tienen que haber chaperonas. ¿Qué es lo que son las chaperonas? ¿Ah? O sea, sí, es el concepto de chaperona. Pero a nivel de proteína en el retículo endoplasmático, ¿qué es lo que es una chaperona? Lo aseguran de que si hay una molécula más pegada, Exacto. Porque fíjense que una molécula por azar, ¿ya? Y aquí no es tanto azar, una cadena de aminoácidos puede interactuar de múltiples formas consigo misma, ¿ya? Pero la chaperona se va a encargar de que se pliegue exactamente como la proteína tiene que plegarse, para que tome su conformación tridimensional, ¿ya? Lo que va a suceder acá, entonces, es que las proteínas internas de la célula, mediante este sistema que se describe acá, van a ser capaces de llegar precisamente a la superficie de la célula mediante estos pasos que ya describimos. Mejor nos quedamos con este dibujo de acá, que es mucho más claro. Aquí está descrito. Supongamos que tenemos una proteína acá. Incluso esto podría ser un virus, ¿ya? Podría ser una proteína mal plegada, lo que sea. Una proteína interna. Siendo proteína, por azar, podría llegar a ser ubiquitinada, ya en este proceso de control interno. Al ser ubiquitinada, va a venir el protosoma y está como una picadora de papel. La va a cortar. Hartos pedacitos. Mediante los transportadores específicos, esto va a ser, que son los transportadores TAP, hay de tipo 1 y de tipo 2, van a ser llevados al retículo endoplasmático. Y el retículo endoplasmático no solamente está plegando estas proteínas, está plegando todas las proteínas del cuerpo, incluyendo los complejos de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, en el momento en que las chaperonas están montando el complejo de clase 1,
va a tomar uno de estos restos celulares del reciclaje y se los va a montar, ¿ya? Una vez que montó este complejo, lo va a trasladar, ya aquí está bien simplificado, vía aparato de Golgi, lo va a trasladar a la superficie y aquí va a esperar el control del linfocito CD8. ¿Cuáles son las posibilidades aquí? Que esto haya sido una proteína propia, funcional, bien plegada, sin ningún problema. Va a llegar al control de acá, estos dos van a interactuar y va a decir, todo bien, continúe su camino. Ahí la célula va a seguir su función. Pero si esto llega a ser una proteína no propia, como esto va a suceder sí o sí, va a llegar al linfocito CD8, va a decir, esto no es mío, e inmediatamente se van a activar para empezar a destruir e inducir apoptosis de la célula que contiene esta proteína no. O sea, literalmente esa célula está condenada a morir si es que tiene una proteína que no le corresponde, ¿ya? Y esto sucede en forma rutinaria, no tiene para qué haber inflamación aguda, a pesar de que la inflamación aguda puede hacer de que los linfocitos lleguen con más frecuencia, pero esto no implica necesariamente de que haya un proceso inflamatorio para que suceda, ¿ya? Evidentemente sucede con más avidez cuando la misma célula está expresando alguna citoquina diciéndole al organismo que algo malo está pasando ahí dentro, ¿ya? Pero esto va a ser reconocido sí o sí a la larga, ¿ya? Así que realmente no sé qué le pasó al computador, pero bueno. Y esto es lo último, la vía exógena para hacer el paralelo con el complejo de histocompatibilidad clase 2. Lo que se hace es capturar al antígeno, llevarlo a compartimentos de procesamiento que se llaman los compartimentos de clase 2. De hecho se llaman M2C, haciendo referencia a que son los compartimentos donde se van a procesar los antígenos que van a interactuar con el complejo de clase 2 para después permitirle interactuar y poder cargar la molécula de clase 2, ¿ya? Eso también está bien descrito en el libro de Abbas. Estos son los pasos con detalle. Se captura y se degrada en un endosoma, ¿ya? La célula tiene varias formas de poder captar antígeno externo. Ya ustedes saben que estos procesos se llaman endocitosis. ¿Pero qué tipo de endocitosis conocen ustedes? Fagocitosis y pinocitosis. ¿Cuál? Fagocitosis y pinocitosis. Exacto. Fagocitosis y pinocitosis. Fagocitosis, ¿ya? Fagocitosis cuando la célula, de hecho, forma aquí una filopodia, ¿ya? Y por ejemplo, activamente captura una molécula externa. Por ejemplo, una bacteria que fue reconocida por anticuerpos, ¿ya? Y la célula fagocítica lo que va a hacer es reconocer la región FC de estos anticuerpos que están reconociendo a esto. Posterior a esto va a ser llevado a un endosoma, ¿ya? De esto se le va a unir un lisosoma y se va a formar el fagolisosoma, y aquí va a haber un ataque ácido y ataque por especies reactivas de oxígeno, y esto va a ser picadillo, ¿ya? Y vamos a tener el antígeno picadillo. La segunda opción, como dijo su compañero, era pinocitosis. ¿Qué es lo que es la pinocitosis? Exacto. Fíjense que la célula también, de tanto en tanto, es como que toma agua del exterior, ¿ya? Entonces, sin mediar mucha provocación, lo que va a hacer es generar una vesícula y va a tomar agua de afuera, y eventualmente al tragar agua, algo va a quedar adentro. Si hubo un algo aquí adentro, esto también se va a hacer picadillo y en algún momento se va a presentar, ¿ya? Y la tercera opción, ¿cuál sería? El endocitosis mediada por receptores, ¿ya? Hay algunos receptores en la superficie de la célula que van a permitir interactuar con moléculas externas, y eventualmente estas se van a endocitar y también se van a hacer picadillo, ¿ya? A eso aplica el paso número 1, ¿ya? La captura y degradación endosomal. Una vez que se forma el endosoma, estamos dentro de la célula, se degrada. Aquí tenemos procesos que dependen por ejemplo, de catepsina, que se va a bajar el pH dentro del protosoma, se van a activar estas enzimas y estas enzimas van a empezar a hidrolizar, ¿ya?
y lo que generan son estos péptidos de 13 a 25 aminoácidos. Lo segundo es que se tiene que sintetizar el complejo de clase 2 con una que se llama la cadena invariante. Ya, déjame ver si pegué el dibujito. Con cadena invariante. Vendría a ser como un complejo de clase 2 que se sintetiza, pero que viene con un candado que le cierra el sitio activo. ¿Ya? El complejo de clase 2, a diferencia de clase 1, cuando se sintetiza bloqueado. ¿Ya? Vendría a ser así como una especie de candado. Ya aquí tenemos el complejo de clase 2. ¿Ya? Y este va a venir con una especie de bloqueo que se ve así. ¿Ya? Esta vendría a ser la cadena invariante. Y así, en el retículo endoplasmático, las cadenas alfa y beta de este complejo se van a ensamblar junto con la cadena invariante. A este se le llama Li, ya en la forma en que se le nombra, o por la nomenclatura de Cluster Differentiation es el CD74. Y esta vendría a ser la región CLIP, ¿ya? Que también está bloqueada. O sea, en este momento no puede recibir ningún tipo de antígeno. Ahora, ¿por qué no? Porque si no empezaría a captar antígenos internos y no le interesa captar antígenos internos. Recuerden que el retículo endoplasmático, el complejo de clase 1, va a reconocer proteínas que estén dando vuelta ahí. Pero esa no es la función del complejo de clase 2. Entonces tiene que estar bloqueado necesariamente en su paso por el retículo endoplasmático. Por eso es que se generó evolutivamente esta cadena invariante. Posteriormente se tiene que procesar esta cadena invariante porque se tiene que liberar no, esto ya está. Me está diciendo que termine la clase. Ya, esta cadena se va a procesar. Ya hay otras moléculas de HLA que se encargan de esto. Por ejemplo, la cadena de HLA-DM, que va a catalizar la remoción de esta. Y finalmente, esto se va a llevar al endosoma, va a generar su interacción con el fragmento en el endosoma y se va a llevar a la superficie también para que sea presentada. Esto es lo que les voy a pasar, va a estar corregido, y esto es esquemáticamente lo que sucede, fíjense. Ya, endocitosis, procesamiento en el endosoma, ya. Bueno, aquí hay también una representación de la cadena invariante. Este tendría a ser el retículo endoplasmático. Sale el complejo sin ningún tipo de interacción al endosoma, reconoce su fragmento. Bueno, aquí se le libera la cadena invariante, va a ser capaz de reconocer el fragmento. Posterior a eso, se expresa en la superficie y aquí está presentando el antígeno. Esto es lo que hace la célula presentadora de antígeno cuando se lo muestra al linfocito de tipo CD4, ¿ya? Y ese es el tipo de respuesta que va a ser capaz de desencadenar, ¿ya? Por ahora vamos a quedar hasta acá, un desastre. Así que no ocupen gama si quieren ocupar.